Hablemos de eficiencia. Lo más probable es que tu vehículo se sienta un poco perezoso, porque está rindiendo apenas al 40% de lo que realmente puede dar. Y sí, tengo la evidencia, muestro las facturas del taller en este mismo video. Miren, hace solo unos días, un cliente me pagó $1,200 por solucionar un problema que, siendo honestos, un simple ajuste de medio minuto habría evitado. Después de 20 años en esta industria, observando cómo los grandes concesionarios se aprovechan de ese desconocimiento, he decidido abrir la caja de Pandora. Estoy a punto de revelar 17 hacks técnicos que los fabricantes esconden para mantener el control total sobre el rendimiento y sus bolsillos. Pero si solo ves uno, que sea el último. El truco de $12 y 5 minutos que explica por qué mi camioneta llegó a las 387,000 millas sin una sola visita seria al mecánico. El truco del reinicio del cuerpo de mariposa. Los coches modernos utilizan control electrónico del acelerador. Un ordenador regula la apertura del acelerador al pisar el piso. Con el tiempo, ese sistema desarrolla hábitos aprendidos basados en tu forma de conducir. Arranques lentos, aceleración suave, límites de revoluciones bajos. Los concesionarios cobran $150 por esta misma recalibración. Pero lo cierto es que el ordenador nunca olvida esos hábitos, incluso después de cambiar el aceite, el filtro de aire o las bujías. Sigue avanzando como si tuvieras miedo del acelerador. El truco ilegal permite revertir ese comportamiento en menos de un minuto. Sin herramientas, sin piezas. Gire la llave a la posición de encendido sin arrancar el motor. Pise el acelerador a fondo durante 10 segundos. Apague el motor, suelte el pedal y espere otros 10 segundos antes de arrancar. Esto borra los datos de aprendizaje del acelerador y obliga a la ECU a reaprender desde cero, como si le diera a tu coche una personalidad completamente nueva. Lo hice en el Camry de un cliente la semana pasada. Me envió un mensaje de texto que decía: siento que voy un 20% más rápido. Los conductores informan de mejoras instantáneas en la respuesta del acelerador y un ralentí más suave en cuestión de minutos. Es un truco sencillo, pero que los fabricantes rara vez publicitan porque pone de manifiesto con qué frecuencia los coches rinden por debajo de su potencial desde el primer momento. Pero una respuesta limpia del acelerador no significa nada si tu motor se ahoga con la carbonilla acumulada durante años. La limpieza secreta de la admisión que se siente como agregar caballos de fuerza. Abre el capó de cualquier coche con más de 30,000 millas y mira el cuerpo de mariposa o el colector de admisión. Lo más probable es que encuentres una capa negra pegajosa. Se trata de acumulación de carbono procedente de vapores de aceite y residuos de combustible. ¿Quieres adivinar la solución? El mes pasado, el concesionario le cotizó a un cliente $347 por la limpieza de la admisión, pero usted puede hacerlo por $8 y 15 minutos con una lata de limpiador de válvulas de admisión CRC o SEA-FOAM. Así es como se hace. Caliente el motor y luego rocíe el limpiador directamente en la admisión mientras mantiene las RPM alrededor de 2000. El motor fallará, echará humo y toserá. Eso es normal. Estás quemando años de carbonilla acumulada en las válvulas. Una vez que se disipe el humo, el ralentí será más suave, tendrá más potencia y se sentirá 10 años más joven. El Accord de ese cliente ganó 3 millones por galón. A los precios actuales, eso supone un ahorro de $400 al año. Un Toyota Camry que vibraba al ralentí, después funcionó como la seda. Técnicamente es ilegal solo porque los fabricantes no quieren que rocíes productos químicos en tu sistema de aire, pero es el mismo proceso por el que los concesionarios cobran un dineral. Pero ni siquiera una admisión limpia puede salvarte de lo que está destruyendo silenciosamente tu transmisión. Un pequeño recordatorio: si te está gustando, pulsa ahora el botón de suscripción. El truco del lavado de la transmisión. Si preguntas en un concesionario si debes cambiar el líquido de la transmisión, normalmente te dirán que no. Sellado de por vida. Pero sellado de por vida significa sellado hasta que expire la garantía. He reemplazado 46 transmisiones que fallaron justo después de que expirara la garantía. Después de eso, los lodos y el barniz comienzan a obstruir los conductos de fluidos y los solenoides, lo que provoca que los cambios de marcha sean lentos o bruscos. ¿La solución ilegal? Realice un drenaje parcial y rellene cada 10,000 a 15,000 millas en lugar de esperar 60,000. Cada vez que se cambia solo se reemplaza un tercio de líquido, pero en 3 cambios se habrá reemplazado casi todo. Este método mantiene el sistema limpio sin someterlo a un cambio brusco de temperatura, evitando el riesgo de fallo que supone una descarga completa. El cliente me trajo un Civic con problemas de deslizamiento a las 120,000 millas. El concesionario pedía $3,800 por la reconstrucción. En lugar de reemplazar la transmisión, realizamos 3 cambios parciales de aceite durante un mes. Para el tercero,
Los cambios eran precisos. El coche parecía nuevo. Costo total, $120. Los fabricantes no te dirán esto porque el fluido de por vida les hace el mantenimiento más barato, pero ese truco salva las transmisiones de una muerte prematura todos los días. Ajuste de la separación de la bujía. Nadie menciona que todas las bujías vienen precalibradas, pero precalibradas simplemente significa ajustadas de fábrica de forma aproximada. En 20 años, nunca he visto una bujía con la separación correcta de fábrica. En los motores del mundo real, incluso una diferencia de unas pocas milésimas de pulgada puede significar la diferencia entre una combustión perfecta y un desperdicio de combustible. Aquí está el secreto del mecánico. Ajuste la separación ligeramente más pequeña que la especificada por el fabricante, aproximadamente 0,02 pulgadas menos. Este pequeño cambio refuerza la chispa bajo carga, mejorando la respuesta del acelerador y la estabilidad del ralentí. Lo probé en un Mazda 3 de un cliente que tenía un ralentí inestable. Se redujo la separación de las bujías en 0,02 pulgadas. El ralentí se estabilizó al instante. La aceleración se agudizó. El consumo de combustible aumentó en 1 milla completa por galón. Eso equivale a una puesta a punto gratuita de $200 en el concesionario. Ningún fabricante lo avala porque modifica los parámetros de prueba de la EPA y puede alterar las emisiones, de ahí su etiqueta de ilegal. Pero es inofensivo para los conductores habituales que desean una respuesta del acelerador más precisa. Pero ni la chispa perfecta puede salvar a un motor que se asfixia por sensores sucios. Y ahí es donde el siguiente truco lo cambia todo. El atajo del sensor de oxígeno. Ayer, el concesionario quería cobrarme $280 por reemplazar el sensor de oxígeno de un cliente. Los sensores de oxígeno controlan los gases de escape e indican a la ECU la cantidad de combustible que debe mezclar con el aire. Con el tiempo, la acumulación de carbonilla ralentiza su respuesta, haciendo que el motor funcione con una mezcla rica, desperdiciando gasolina y ensuciando las bujías. La mayoría de la gente las cambia cada 100.000 millas. Eso es caro. En su lugar, extraiga los sensores, deje las puntas en remojo durante la noche en gasolina o en un limpiador seguro para sensores y vuelva a instalarlos. La actualización no cuesta nada y restaura la precisión de los sensores, mejorando el kilometraje y reduciendo las vacilaciones. Solo en el último año, con este truco he ahorrado a mis clientes más de $10,000. Es el tipo de truco mecánico ilegal que ahorra cientos de euros y da la sensación de que el motor acaba de despertar. Pero esto es solo el principio. En la siguiente sección, les contaré uno de los trucos que en realidad cruzan la línea de no dejes que tu mecánico vea esto. Este producto cambiará por completo la forma en que su automóvil respira, quema combustible y rinde. Digamos, el respiradero secreto de la caja de aire. La caja del filtro de aire no solo filtra el aire, sino que también lo limita. Los fabricantes diseñan los sistemas de admisión para cumplir con las normas de ruido y emisiones, no con las de rendimiento. Por eso la mayoría de las tomas de aire de serie están llenas de resonadores y conductos estrechos que restringen el flujo de aire. Aquí está el truco ilegal. Haz unos pequeños agujeros en el lado frío de la caja del filtro de aire, la sección anterior al filtro, para que entre aire frío adicional. No toque la parte caliente cerca del motor. Un aire más frío y denso significa una mejor combustión y una respuesta más rápida del acelerador. No se trata de crear un rugido fuerte y frío. Se trata de darle a tu motor el oxígeno que necesita. Un propietario de un Civic con el que trabajé ganó 2 metros por galón y una aceleración más suave solo con 3 agujeros de 2 pulgadas ocultos debajo de la tapa de la caja del filtro de aire. Cuesta 5 minutos y una broca. Pero el truco de la caja de aire solo funciona si, después de ella, los sensores leen la verdad. Y aunque no lo parezca, es muy sencillo, así que puedes evitarlo. 3 hoyos, 5 minutos, mejora instantánea, pero solo funciona si tus sensores no engañan al ordenador. La limpieza del sensor MAF que parece magia. El sensor MAF, sensor de flujo de aire masivo, es el cerebro del sistema de combustible. Mide la cantidad de aire que entra en el motor e indica a la ECU la cantidad de combustible que debe mezclar en respuesta. Con el tiempo, el polvo microscópico recubre el cable del sensor, engañándolo para que lea una lectura baja, lo que provoca que el motor funcione con una mezcla rica, desperdiciando gasolina y dañando las bujías. La mayoría de la gente cambia el sensor por entre $120 y $200. ¿El truco ilegal? No lo reemplaces. Límpialo. Desconecta el sensor. Rocíelo suavemente con limpiador MAF. Nunca rompas el limpiador. Déjelo secar durante 10 minutos y vuelva a instalarlo. Eso es todo. La diferencia es instantánea, ralentí más suave, respuesta más precisa, mayor potencia en el rango medio. Ayer,
El propietario de un SUV llegó y obtuvo un rendimiento de 14 millas por galón. Tras gastar $8 en limpiador MAF, se obtienen 18 millas por galón. Eso supone $800 al año a los precios actuales de la gasolina. Todos los técnicos de los concesionarios hacen esto en secreto antes de recomendar un reemplazo, y luego te cobran por el nuevo sensor. Pero unos sensores limpios sirven de poco si el sistema de combustible está luchando contra combustible sucio. Incluso una pequeña cantidad de residuos, un grano de óxido, una mota de polvo pueden causar muchos problemas. Pero existe una alternativa que puedes utilizar. El bypass del filtro de combustible. He tenido que desmontar bombas de combustible dañadas por filtros de combustible de larga duración con tan solo 80,000 millas. Eso supone una sustitución de $1.000. Entra hoy en cualquier concesionario y oirás lo mismo. Ya no tendrás que volver a cambiar el filtro de combustible. Lo llamarán filtro de por vida. Cuidadosamente guardado dentro del depósito de combustible. Parte de un conjunto sellado que supuestamente dura toda la vida útil del coche. Pero lo que no te dicen es que toda la vida no significa para siempre. Significa hasta que expire la garantía. Después de eso, está solo. Y lo mismo ocurre con su sistema de combustible. Como ves, los coches modernos utilizan inyectores de alta precisión que pulverizan una niebla microscópica de combustible en la cámara de combustión. Con el tiempo, esos filtros de larga duración comienzan a obstruirse, privando al motor de un flujo de combustible constante. Los síntomas aparecen lentamente. Ralentí inestable, respuesta lenta del acelerador, leve titubeo bajo carga. La mayoría de los conductores lo atribuyen a la antigüedad, a la gasolina en mal estado o a las bujías. Pero pregúntale a cualquier mecánico veterano y te dirá que casi siempre se trata de una restricción de combustible. Ahí es donde entra en juego el truco de la derivación del filtro de combustible. Es uno de esos secretos a voces que los mecánicos han utilizado durante décadas para mantener los coches viejos funcionando como nuevos. La idea es brillantemente simple. Instale un filtro de combustible externo en línea entre el tanque y el compartimento del motor. Una transparente, homologada para la presión de inyección de combustible. Con un filtro limpio de alto flujo en ese lugar, se obtiene algo que los fabricantes de automóviles nunca pretendieron: visibilidad. Literalmente puedes ver cómo luce tu combustible antes de que llegue a los inyectores. La instalación no es ciencia espacial, pero sí requiere cuidado. La línea de combustible se corta en una sección segura antes del compartimento del motor. El nuevo filtro se sujeta con abrazaderas, se fija y se comprueba que no haya fugas. A partir de entonces, el mantenimiento se convierte en un juego de niños. Cuando el filtro se oscurezca, sabrás que es el momento. Cámbialo por un repuesto de $6 y 5 minutos de trabajo. Compárelo con la alternativa. Extraje todo el tanque de combustible, desmonté el conjunto de la bomba y reemplacé un filtro de fábrica que no debía tocarse. Esa reparación en el concesionario cuesta $1.000. Se puede evitar fácilmente con este pequeño ajuste preventivo. Ver el estado de tu coche reflejado en ese filtro de combustible transparente es una pequeña y satisfactoria rebelión contra las piezas ocultas y la obsolescencia programada. Pero el combustible limpio es solo el comienzo. El verdadero poder se enciende dentro de la cámara de combustión, donde el fuego, la presión y la sincronización realmente despiertan tu motor. El siguiente truco es tan arriesgado que dudé incluso en incluirlo. Un error cuesta $4.000. Si se hace correctamente, su motor durará 100,000 km menos. El truco del vapor de agua. Parece un cuento de hadas de un viejo mecánico. Echa agua en un motor en marcha y de alguna manera lo mejorarás. Pero el truco del vapor de agua o la descarbonización del agua no es solo un mito que circula en garajes polvorientos. Es una de esas técnicas clandestinas que ha estado circulando discretamente entre los afinadores de la vieja escuela durante décadas. Y si se hace correctamente, puede hacer que un motor viejo funcione como si hubiera recibido una segunda oportunidad. El concepto es bastante simple. Con el motor completamente caliente y funcionando a ralentí de forma estable, se introduce una fina niebla de agua en la admisión. Al entrar esa niebla en las cámaras de combustión calientes, se convierte instantáneamente en vapor. La súbita expansión de ese vapor limpia el interior, eliminando los depósitos de carbono que se adhieren tenazmente a las cabezas de los pistones, las válvulas de admisión y las superficies de combustión. Esos depósitos, formados a lo largo de años de combustión incompleta, son como el colesterol en las arterias de tu motor. Restringen el flujo de aire, reducen la eficiencia y ralentizan todo. Pero el agua, la humilde agua ordinaria, se convierte en una microarena cuando se vaporiza bajo altas temperaturas y presión. El proceso es violento a nivel microscópico.
Las moléculas de vapor se introducen bajo las escamas de carbono, levantándolas y ablandándolas, y expulsándolas por el escape en forma de columnas de vapor. A menudo lo verás tú mismo. Un denso humo negro sale a borbotones del tubo de escape al expulsarse décadas de residuos quemados. El resultado es que el motor respira mejor, funciona al ralentí de forma más suave y, a veces, incluso da la sensación de haber ganado 10 caballos de potencia de la noche a la mañana. Sin embargo, este no es un truco para descuidados. Si lo haces mal, si viertes demasiada agua demasiado rápido, corres el riesgo de que el motor se bloquee por agua. Si lo haces mal, te enfrentarás a una reparación del motor por bloqueo hidráulico que te costará $4,000. Los líquidos no se comprimen, y un cilindro lleno de agua puede doblar una biela en un abrir y cerrar de ojos. Por eso los mecánicos experimentados insisten en que la clave es el control. Una fina bruma, no un chorro, una aceleración constante, no un rugido estridente, y paciencia. Siempre paciencia. Quienes lo han hecho correctamente dan fe de los resultados. Los motores que antes traqueteaban al ralentí ahora emiten un zumbido suave. El sonido del escape se suaviza. El consumo de combustible mejora ligeramente. Y ese persistente golpeteo de carbono desapareció para siempre. Lo usé en un Toyota con 200.000 millas el mes pasado. El propietario dijo que se maneja como si tuviera 100.000 millas. Incluso la combustión más limpia necesita algo más para ser realmente eficiente. Una chispa perfecta. Porque, una vez que las cámaras estén impecables, ¿de qué sirve si la chispa que lo enciende todo no se dispara con absoluta precisión? ¿Sigues viendo esto? Bien. Ya estás por delante del 90% de los conductores. Pero con estos 8 trucos que vienen, es donde diferenciamos a los aficionados de fin de semana de los profesionales que nunca pagan por las reparaciones. El cambio del paquete de bobinas. Las bobinas de encendido están diseñadas para motores específicos, pero aquí está el problema. Muchas piezas de diferentes marcas son intercambiables, y algunas son más resistentes. Los entusiastas del rendimiento suelen instalar bobinas de mayor potencia de modelos compatibles para mejorar la estabilidad de la chispa y la combustión del combustible. Por ejemplo, algunas bobinas de Nissan e Infiniti comparten soportes y conectores, pero proporcionan una chispa entre un 10 y un 15% más potente. Al intercambiarlos, se obtiene una respuesta del acelerador instantánea y un ralentí más constante. Técnicamente es ilegal porque altera el sistema de emisiones, pero el efecto es inmediato, una combustión más limpia y una respuesta más rápida. Un propietario de un Máxima obtuvo una entrega de potencia más suave y un aumento notable en el par motor con este sencillo intercambio de piezas. Coste total $60 en un desguace. Ese mismo cliente habría pagado $400 en el concesionario por bobinas OEM que hacen exactamente lo mismo. Como ves, la chispa y el aire son solo la mitad de la historia. El siguiente truco modifica algo en lo que poca gente piensa, las matemáticas invisibles que usa tu ECU para controlarlo todo. El ciclo de reaprendizaje de la ECU. Siempre que desconectas la batería o cambias los sensores, el coche funciona mal durante unos días. Eso se debe a que la ECU está reaprendiendo sus ajustes de combustible y control de ralentí. Pero esto es lo que la mayoría de la gente desconoce. Puedes forzar un reaprendizaje perfecto. Después de volver a conectar la batería, gire la llave a la posición de encendido sin arrancar el motor. Espere 10 segundos, luego enciende el coche y déjelo al ralentí sin tocarlo durante 15 minutos. No aceleres. No apague el aire acondicionado. Este estado estable permite a la ECU recalibrar correctamente las relaciones aire-combustible, la posición del acelerador y la sincronización del ralentí. Haz esto después de cada revisión importante y notarás la diferencia. Aceleración más suave, ralentí más estable, cambios de marcha más limpios. Los concesionarios lo llaman reprogramación. Cobran $150 por ello y lo único que hacen es el mismo procedimiento. La calibración sirve de poco si el sistema que controla la sincronización está ligeramente desfasado. Esto puede causar muchas complicaciones, pero hay un truco sencillo que lo soluciona. El truco del avance de tiempo. Los motores vienen ajustados de fábrica de forma conservadora para tolerar combustible de mala calidad y negligencia por parte del conductor. Eso significa que el avance del encendido suele retrasarse unos grados con respecto a su punto óptimo. El mes pasado, un cliente ahorró $800 en ajustes de rendimiento con este sencillo cambio. Si tu coche permite el ajuste manual del distribuidor, algo raro pero magnífico en modelos antiguos. Un adelanto de encendido de tan solo 2 grados proporciona una respuesta del acelerador más rápida y un par motor a bajas revoluciones más potente. En los motores modernos, el reinicio del combustible premium funciona de manera similar.
Llene 2 o 3 depósitos completos de gasolina de 91 octanos o más y reinicie la ECU. El ordenador detecta un funcionamiento sin golpes y avanza gradualmente el tiempo automáticamente. El resultado: una aceleración más contundente, un menor consumo de combustible y esa tracción suave que creías que tu coche había perdido hace años. Técnicamente es ilegal solo porque los fabricantes certifican las emisiones con mapas de encendido de serie. Cambia el mapa y quedas fuera de su ámbito de actuación. Pero en carretera, la diferencia es abismal. Sin embargo, el simple hecho de ajustar el tiempo no solucionará el problema de un motor que no puede respirar correctamente a través de su última línea de defensa. El escape. El truco del convertidor catalítico. Con el tiempo, cada convertidor catalítico acumula restricciones a medida que el carbón y la ceniza recubren el núcleo de panal interno. Esa restricción reduce la potencia y el ahorro de combustible. Reemplazar el convertidor puede costar $800 o más. Pero existe un truco para limpiarlo sin quitarlo. A un cliente le cotizaron $1,200 por un gato nuevo. Este truco de $5 lo solucionó. Añada media lata de diluyente de laca a medio tanque de gasolina. Conduzca durante 30 minutos a velocidad de autopista para calentar el tubo de escape. Luego, deja que el coche se enfríe. El disolvente quema los depósitos y despeja las vías de flujo. Realizado 1 o 2 veces al año, restaura la eficiencia del escape y la respuesta del acelerador. No está aprobado por el fabricante y las agencias medioambientales desaprobarían el método, pero es la misma química que se utiliza en los servicios de limpieza de gatos. He visto cómo la luz de control del motor, que se mantenía encendida, desaparecía en pleno trayecto después de este tratamiento. Esta es solo una faceta de la eficiencia. Para lograr una suavidad real, es necesario equilibrar la forma en que el motor mezcla aire, combustible y un pequeño truco de presión que la mayoría de la gente nunca considera. ¿Quieres averiguarlo? El truco de la presión del sistema PCV. La válvula PCV de ventilación positiva del cárter regula la presión dentro del motor. Cuando se atasca, los vapores de aceite inundan la admisión y provocan detonación, vacilación y una respuesta lenta del acelerador. En lugar de sustituirla, muchos mecánicos de la vieja escuela instalan un pequeño filtro de combustible en línea en la manguera del PCV. Atrapa la niebla de aceite antes de que llegue a la admisión. El resultado: válvulas más limpias, menor acumulación de carbonilla y un ralentí más estable. El pequeño filtro cuesta $3 y se coloca en su sitio en 60 segundos. Los distribuidores lo llaman sistema de depósito de recuperación de aceite y lo venden por $150. La versión casera funciona igual de bien y mantiene el motor respirando limpio. Has visto algunas formas increíbles de mejorar el rendimiento de tu coche. ¿Pero qué pasaría si te dijera que lo mejor está por venir? Los 3 mejores trucos son tan poco convencionales y tan poderosos que te preguntarás por qué no los has probado antes. Prepárate, porque estos 3 secretos que vienen a continuación están a punto de cambiar tu forma de pensar sobre tu coche. El truco para mejorar la respuesta del acelerador. Los coches modernos suelen tener un retardo incorporado entre la presión sobre el pedal y la respuesta real del motor. Es intencional para reducir las emisiones, mejorar la comodidad y controlar la tracción, pero se puede anular. Los entusiastas utilizan controladores de acelerador plug and play que interceptan la señal del pedal y la amplifican. En el modo deportivo, el acelerador se abre instantáneamente, eliminando ese retardo que hace que los automáticos parezcan aburridos. Pero la versión ilegal más barata es manual. Después del truco número 11 de reaprendizaje de la ECU, desconecte la batería nuevamente. Pise el acelerador a fondo 10 veces seguidas. Vuelva a conectar y arranque el motor. Esto modifica el mapeo de voltaje del pedal y ajusta la sensibilidad del acelerador. Todos los conductores que lo han probado juran que el coche se siente más ligero, más ágil, porque así es. No se trata de un aumento de potencia. Es una ganancia de respuesta. Y eso hace que cada viaje se sienta como una puesta a punto. Lamento tener que decírtelo, pero incluso una respuesta perfecta no significa nada si tu sistema de combustible no alimenta el motor de manera eficiente. Y es ahí donde el siguiente conjunto de trucos ilegales, los 2 últimos, entran en un terreno que incluso algunos mecánicos no admitirán usar. El truco del pulso del inyector. Los inyectores son herramientas de precisión, boquillas microscópicas que disparan combustible miles de veces por minuto. Con el tiempo, el barniz recubre las puntas, cambiando el patrón de pulverización de una fina niebla a un goteo. Tú nunca lo notarás de inmediato, pero tu motor sí. Ralentí irregular, aceleración más lenta, mayor consumo de combustible. Este es el truco que la mayoría de las tiendas mantienen en secreto. En lugar de verter una botella de limpiador de $15 en el tanque, desconecte la línea de combustible en el riel.
Haga funcionar el motor con solución limpiadora de inyectores pura durante 5 minutos. Luego déjelo reposar y remojar durante otros 10 minutos. Cuando lo reinicie, echará humo, se trabará y luego funcionará suavemente como la seda. Este método disuelve los depósitos directamente en lugar de diluirlos a través del tanque. Es exactamente lo que hacen los equipos profesionales de servicio de inyectores, solo que estos cuestan cientos de dólares. El efecto es inmediato. Acelerador más preciso, revoluciones más suaves y arranques en frío más rápidos. Técnicamente es ilegal porque implica hacer funcionar el motor con algo que no sea gasolina, pero es perfectamente seguro si se hace con cuidado. Todos los preparadores serios lo han hecho. La mayoría no lo admitirá, pero el combustible es solo la mitad de la batalla. El último secreto verdadero reside en el corazón del motor, donde la fricción roba energía gota a gota. El aditivo para aceite que rompe todas las reglas. El aceite es la sangre vital de su motor, pero incluso los de mejor calidad se vuelven más fluidos y pierden protección con el tiempo. Los fabricantes recomiendan no añadir nunca nada a las formulaciones de aceites modernos. Los mecánicos independientes no se ponen de acuerdo. Un modificador de fricción con alto contenido de litio, como el aditivo líquido o ZDP, recubre las superficies metálicas con una película microscópica que resiste el desgaste, reduce la fricción y baja la temperatura. Los motores tratados con este producto suelen funcionar con un ralentí más silencioso, un régimen de revoluciones más suave y una presión de aceite más prolongada entre cambios. El viejo Corolla de un cliente pasó de traquetear al ralentí a ser prácticamente inaudible tras un único tratamiento con aditivos. Recorrió otros 40.000 kilómetros sin que volviera a oírse el ruido de la cadena de distribución. El motivo por el que los fabricantes lo desaconsejan es que los aditivos complican la certificación del aceite y hacen que el aceite de fábrica parezca innecesario. Pero en la práctica, los modificadores de fricción son la razón por la que los motores con alto kilometraje siguen funcionando mucho después de que sus especificaciones indiquen que no deberían. Aún así, ni siquiera el patrón perfecto de aceite e inyectores puede corregir un mal hábito. Descuido. Los 17 trucos solo funcionarán si se cuida bien el coche. Acabas de aprender 17 trucos que cuestan menos de $100 en total, pero que evitan reparaciones por valor de más de $5.000. Comience reiniciando el acelerador. Truco número 17 ahora mismo. Tarda 30 segundos, no cuesta nada. He utilizado estos mismos métodos en más de 3.000 coches en mi taller. 0 remontadas. Pero esto es algo que nadie te cuenta. Y recuerda, si quieres que tu motor se mantenga funcional y saludable, checa este video donde te enseño acerca de los aceites sintéticos que te ayudarán a cuidarlo y los que lo arruinarán.